Pues muy buenos días, estimados amigos del aula Anafinet, bueno, aula virtual actualizándome. Saludos a todos los colegas que tenemos aquí en esta aula virtual. Y hace 15 días iniciamos este tema, litigio estratégico en el juicio contencioso administrativo. Y bueno, estuvimos abordando algunos temas, algunos tópicos. José Antonio de Veracruz, muy buenos días, saludos, saludos a todos los colegas que están iniciando esta semanita. Que Dios los bendiga mucho a todos. Saludos también a los que nos ven por la página del Grupo Holguín Instituto de Capacitación. Saludos, estimado Miguel. Saludos, un abrazo, amigo. Gracias por la invitación y aquí estamos para, pues, compartir, ¿no? El conocimiento se comparte. Saludos a Armando Méndez Pachuca también. Saludos, colega, buenos días. Saludos a todos. Silvia de Querétaro, buenos días. Buenos días, Silvia, también buenos días. Hay que seguirse cuidando. Ahí hemos escuchado las noticias de nuestra colega Aida, y prácticamente pues esto del COVID no para todavía y sigue mucha gente perdiendo la vida por este tema de esta pandemia. Hay que seguirse cuidando. Y ahora vemos mucha gente cada vez más cerca, ¿va? Hace un año recuerdo que estábamos en clases, nos llamaron de la dirección para efectos de iniciar pues la primera sesión en línea de manera virtual. Y hace un año, en marzo, no comprendíamos el alcance, llegamos a hasta cuestionarnos internamente, así como que será para tanto. Un año después como que logramos entender ese mensaje de hace un año y bueno, porque no lo dimensionábamos, porque venía de Europa, ¿verdad? Ya de China, y pasó primero por Europa y era como que noticia, pero digo, no tan cercana. Pero hasta que no te toca ver algún tema cercano, algún familiar, algún amigo, algún colega, es cuando te empiezas a sensibilizar. Pero bueno, que Dios bendiga a todos mis colegas aquí y bueno, bonita semana. Y vamos a iniciar este tema de litigio estratégico en el juicio contencioso administrativo. Hace 15 días lo iniciamos con esta diapositiva y ahí nos quedamos. Y bueno, vamos a darle continuidad al tema. Voy a poner aquí esta segunda diapositiva. Vamos a hablar un poquito del juicio contencioso administrativo. Me queda claro que no se puede abordar ese tema en una hora. Estamos comentando tópicos relativos a ese medio de impugnación, pero si bien es cierto, lo estoy abordando desde la perspectiva, pues obviamente como litigante de la materia fiscal, de la materia administrativa, me queda claro que hay muchos colegas que les toca litigar estos temas, estos asuntos, y pues cada quien a veces aborda el estudio desde una perspectiva diferente, presenta ¿cómo se llama? Su defensa bajo perspectivas diferentes, pero es válido. El conocimiento se construye y finalmente esta es una posición. Habrá algún colega que tenga una posición, finalmente se va a complementar y pues se va a hacer una excelente defensa. Pero precisamente para esto son estos foros, para poder compartir desde la perspectiva o la trinchera de que cada uno le toca pues litigar o trabajar o representar a sus clientes. Y bueno, entonces estamos hablando del juicio contencioso en términos generales. Fíjense que hay modalidades en su presentación. El primero es en la vía sumaria. Este juicio contencioso es para todos aquellos créditos fiscales que no rebasen las 15 veces el salario mínimo al año. Si ustedes multiplican los 15 salarios mínimos generales al año, pues estamos hablando de 775,807.50. Obviamente que este rubro creció para 2021, pues toda vez que el salario mínimo aumentó, hoy tenemos un salario mínimo en 141.70.
ha ido aumentando de manera gradual y sustancial con relación a otros periodos, otros sexenios. Este periodo de la cuarta T es donde el aumento en el salario mínimo ha incrementado. Ustedes recordarán que hace algunos años se incrementaba en un 4%, un 3 punto y tanto, 4%, no más del 5%. Obviamente que con la llegada de esta nueva administración, el salario mínimo pues aumentó radicalmente. Hoy tenemos un salario en 141.70. Por eso es que los rubros o los límites han incrementado. Pero bueno, eso es con relación al juicio contencioso en la vía sumaria. Estos juicios son para créditos fiscales, pues vamos a ponerlo que no son tan representativos en cuanto al monto, a cuantía. Aquí vamos a encontrar a muchas de las multas que se litigan, y en su caso algunos créditos muy pequeños que no rebasen ese monto. ¿Por qué se instrumenta esta modalidad de juicio? Pues obviamente que una de las modalidades es acortar los plazos. Ese 17 constitucional que nos habla de ese derecho humano de acceso a la justicia, en el que pues prácticamente tenemos que acudir a los órganos jurisdiccionales a que se nos administre justicia pronta, expedita, gratuita e imparcial. Y una modalidad de los juicios en la vía sumaria, no importa si es en materia fiscal o si es en materia o cualquier otra materia. Aquí el detalle es que todos los juicios en la vía sumaria tienen la característica, ¿saben de qué? Pues prácticamente de acortar los plazos. Eso no significa de alguna forma que se esté violentando el derecho humano de acceso a la justicia. No se está violentando el derecho humano, se acortan los plazos, son para aquellos créditos fiscales pues inferiores que no rebasen esa cantidad. Tenemos también otra modalidad del juicio contencioso en la vía administrativa, que es el juicio en la vía ordinaria tradicional. ¿Cómo se desarrolla este juicio? Bueno, este juicio se desarrolla como comúnmente lo conocemos, como en su formato escrito, en su formato impreso, ese donde uno va, imprime, anexa sus pruebas, va a la oficialía de partes y lo presenta, o en su caso por medio del Servicio Postal Mexicano, es válido. La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo contempla esa forma de presentarlo. El juicio en la vía sumaria también puede presentarse en formato en papel, impreso, o en su caso se puede presentar por la vía en línea. Son esas dos modalidades. La modalidad en línea es una modalidad obviamente optativa para en su caso, el contribuyente o el actor, porque hay que recordar que no, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no solo conoce de asuntos fiscales, conoce de asuntos administrativos. Normalmente, como estamos en un aula, contable, fiscal, pues lo orientamos, ¿verdad?, a la materia fiscal, pero hay que recordar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal que depende del Poder Ejecutivo y que prácticamente no solamente conoce de asuntos fiscales. Los asuntos fiscales es una rama del derecho administrativo. Tan es así que hace algunos años, allá por el 2016, pues prácticamente cambió de nombre nuestro tribunal. Antes se llamaba Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes era fiscal y administrativa. Pero lo fiscal se subsume, obviamente, en lo administrativo. Es una rama del administrativo. Entonces, el juicio en la vía sumaria se puede presentar en la modalidad escrito, impreso, o en la modalidad en línea. El juicio contencioso en la vía ordinaria tradicional es aquel juicio que se presenta de manera impresa, en papel. Y bueno, y luego viene pues la modalidad del juicio en línea. El juicio en línea, pues ustedes lo saben bien, que es un juicio que se presenta por medio del portal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un juicio en línea, es totalmente por internet. Se adjunta la demanda,
Se adjuntan las pruebas con las características y especificaciones que te demanda el portal y se envía, y toda su tramitación es en línea, por internet. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿es factible, es recomendable presentarlo? Sí o no, ¿por qué? Mi experiencia, o yo me puedo detener aquí y les puedo decir que tratándose, por ejemplo, del juicio contencioso administrativo en línea, pues antes solamente teníamos un solo tribunal, un tribunal en la Ciudad de México, que prácticamente era la sala especializada en juicios en línea. Ahorita en las siguientes diapositivas les voy a mostrar que ya han salido acuerdos del tribunal para aperturarse salas en línea en las salas regionales correspondientes. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a tener una sala especializada en juicios en línea solamente en la Ciudad de México. Ya salieron acuerdos desde octubre, otros en noviembre, otros en diciembre, y ¿qué creen? Otro salió hoy en la página del tribunal, aperturándose nuevas salas regionales de esta modalidad de juicio en línea. Ustedes me preguntarán, ¿y qué me recomiendas desde tu perspectiva, de tu experiencia? ¿Es recomendable tramitarlo en línea? Pues miren, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Aquí en la firma, que ya tenemos muchos años litigando la materia fiscal, eh, tenemos como que un 50 y 50%. Hemos tramitado juicios en papel en las salas regional correspondiente. Aquí en Veracruz, Coatzacoalcos, nos toca la sala regional del Golfo, y pues cada uno de ustedes que esté en diferente estado, pues le tocará una sala regional correspondiente, y en línea pues nos había tocado la sala especializada con sede en la Ciudad de México. Y como yo les decía, tenemos como que un 50% de los que se han tramitado en papel y de un 50% de los que se han tramitado en línea. Pero esto es algo de sentido común, no se necesita tener un posgrado, ¿verdad?, para decidir por qué vía lo vamos a promover. Nosotros hemos tenido este punto de partida. Decimos lo siguiente: si hemos tenido resoluciones favorables en la sala regional del Golfo por algún concepto de impugnación que se ha hecho valer, pues caramba, hay que seguir formado en esa línea, en esa fila. Si tenemos conceptos de impugnación que nos han dado una nulidad lisellana en la sala especializada en juicios en línea en la Ciudad de México, pues hay que seguir formados en esa fila. Es como que sentido común, ¿no? Si estoy viendo que en esta puerta me están dando las nulidades, pues no voy a tocar otra. Y si estoy viendo que en esta sala me están dando la nulidad lisillana por estos conceptos de impugnación, pues no voy a tocar otra fila, voy a seguir formado ahí mismo. Entonces, así veníamos trabajando hasta que los criterios fueron cambiando. Por ejemplo, litigamos algunos asuntos en la sala, pues prácticamente especializada en juicios en línea, con sede en la Ciudad de México, y pues prácticamente porque ahí habíamos tenido nulidades, por ejemplo, con aquel concepto de impugnación que ya ustedes conocen, en el sentido del plazo de los 12 meses, esa jurisprudencia que ya es muy conocida por todos ustedes, y nos venían dando nulidad lisillana, hasta que de un día para otro, ¿sabes qué? Se reconoce la validez de la resolución impugnada, se reconoce la validez, y veníamos así como que 15-0, 15-1, 15-2, 15-3, y dijimos, ¿qué está pasando? Entonces, pues tan a la mano, aperturaron salas regionales especializadas en juicios en línea, que la vamos a ver en la siguiente lámina, no me adelanto. Pero entonces también estamos viendo que en la sala regional del Golfo algunos conceptos que traíamos, por ejemplo, aquel concepto del 44 fracción tercera, que en qué momento se debe de identificar el visitador, y pues esa es una formalidad que está establecida en código para los visitadores, que debe de ser al inicio de la visita. Entonces, prácticamente se venían las nulidades lisas y llanas, últimamente han estado reconociendo la validez, se están ganando en amparo directo,
pero ya es una instancia diferente, o sea, ya está costando más ganar por esos conceptos que el tribunal está dejando de observar. Ustedes me preguntarán, ¿y a qué se debe eso o por qué? Pues es lo que yo quisiera saber, ¿verdad? Desafortunadamente aquí, pues ustedes saben que en materia jurídica, en materia de derecho, en materia de impartición de justicia, pues tenemos el punto de pues esto de la tesis y la jurisprudencia. Algunos juzgadores, algunos impartidores de justicia en México, de repente, no sé, me da la impresión, puede estar equivocado, pues que no se mortifican mucho o no les gusta así como que entrarle al análisis de fondo en estos temas. Y pues como dicen, si no hay jurisprudencia, pues no voy a aplicar una tesis aislada, porque la tesis aislada pues no me obliga. Entonces, como que se me hace a veces algunos criterios, pues muy simplistas para los que somos, pues, representamos a nuestros clientes o para los que se les administra justicia, los justiciables, en este caso. Entonces, cuando no hay una jurisprudencia, pues de repente sí te pones a pensar porque dices, el tribunal, pues como es una tesis aislada de otra sala regional, no estoy obligado a aplicar ese razonamiento. Me queda claro, pero bueno, si uno va a un órgano jurisdiccional, precisamente es para que se haga un estudio, pues bastante serio y concienzudo, pues para que los justiciables en este caso, pues queden conformes con esa sentencia, porque lo que se imparte es justicia, obviamente de acuerdo a los principios de fundamentación y motivación, congruencia interna y externa, que las sentencias deben de estar fundadas en derecho, y bueno, una serie de situaciones que que deben reunir ciertos requisitos, las sentencias que son emitidas por los órganos jurisdiccionales no pueden estar aisladas obviamente del soporte jurídico, deben de estar apegadas a la legalidad. Pero bueno, entonces estoy compartiendo con ustedes algunas de las modalidades del juicio contencioso administrativo. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis porque en la siguiente lámina voy a abordar ese tema del juicio en línea, todavía no lo termino, en la siguiente lámina voy a volverlo a tomar. Ok, entonces tenemos otra modalidad de juicio contencioso administrativo, es el llamado juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿De qué se trata este juicio? Bueno, este juicio tiene que ver precisamente con que también es optativo. Así como el juicio contencioso en línea es optativo, también el juicio de resolución exclusivo de fondo es optativo, pues para el actor, quien va a un juicio, para el contribuyente. Digo contribuyente en materia fiscal, pero pues el tribunal conoce, obviamente, de otros asuntos, pero aquí va dirigido a los asuntos que provienen de las nulidades o de las facultades, perdón, de la fracción segunda, tercera y novena. Es decir, si un contribuyente fue sujeto a una facultad de comprobación en términos del Código Fiscal, ustedes sabrán que la fracción segunda es revisión de gabinete, la fracción tercera es visita domiciliaria y la fracción novena es revisión electrónica. Si un contribuyente ha sido sujeto de esas facultades de comprobación, entonces es posible, por lo menos es la primera puerta. Porque qué tal y fuiste tú sujeto de cualquier otra fracción y no de estas? Entonces no puedes ir a este juicio de resolución exclusiva de fondo. La primera puerta que hay que abrir es que provengan de esas facultades. Ok, imaginemos que un contribuyente fue sujeto de una visita domiciliaria. ¿Es posible? Por lo menos sí, porque te ubicas en uno de los supuestos de procedencia. En uno, falta un segundo. Falta un segundo presupuesto para ir a este tipo de juicios. El otro presupuesto es la cuantía. Aquí la cuantía sí está bastante elevada. Estamos hablando de 200 UMAS elevadas al año. Si ustedes elevan 200 UMAS elevadas al año, pues prácticamente tenemos 6.542.260. Entonces ya tenemos dos candados. Si un contribuyente fue sujeto de una visita domiciliaria, es la primera puerta para irse a este tipo de juicio. Ah, pero ¿qué crees? El SAT determinó
5 millones. ¿Puedes irte al juicio de resolución exclusiva de fondo? No, no puedes irte. ¿Fuiste sujetos de facultad? Sí, pero no rebasaste el monto. Entonces, se tiene que reunir estos requisitos: provenir de fracción segunda, tercera y novena, y adicionalmente la cuantía. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿y de qué se trata este juicio? Bueno, este juicio se trata de lo siguiente: para aquellos contribuyentes que desean ir a este tipo de juicios, solamente van a hacer valer conceptos de impugnación referentes al fondo. Ustedes han escuchado por algunos años eso del fondo y la forma. El fondo tiene que ver con los elementos del impuesto. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Cuando tengamos algún crédito fiscal donde la autoridad analizó, interpretó, determinó incorrectamente alguna contribución que tenga que ver con los elementos del impuesto, o alguna interpretación indebida con referencia a los elementos del impuesto, entonces el contribuyente, cabe la posibilidad de que se pueda ir a un juicio contencioso administrativo de resolución exclusivo de fondo. ¿Conviene o no conviene? Bueno, aquí es como que el SAT te da como la carnadita, cuando van a pescar, ¿verdad? Te da ahí el pescadito, pero adentro del pescadito está el anzuelo. Entonces, convendrá, pues en algunos casos. Nosotros tuvimos un cliente aquí en la firma que se le inició una revisión electrónica con fundamento en el 42, fracción novena, ¿ok? Se abre la primera puerta, pero la determinación, pues no rebasó el monto, las sumas. Y aquí, en ese caso, sí valdría la pena agotarlo. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la determinación del impuesto. El SAT hizo una determinación donde indebidamente, pues, interpretó uno de los elementos del impuesto y no se daba pues, la causación para efectos del SAT, y ahí sí vale la pena, pero son casos específicos. O sea, no es la generalidad. La generalidad, ¿cuál es? Pues normalmente el abogado, quien lleva la defensa, pues hace valer conceptos de forma y de fondo: que el visitador no se identificó en el momento procesal oportuno, que el citatorio está mal confeccionado, que las actas parciales no se levantaron con las formalidades que establece Código Fiscal, que la orden de visita domiciliaria contiene estos vicios, que la última acta parcial, que el acta final. Eso es lo que normalmente hace el abogado defensor en una demanda, en un juicio contencioso administrativo. Hace valer conceptos de forma y de fondo en cuanto al cálculo, determinación. Pero si nos vamos solamente a puros, a este juicio de resolución exclusiva de fondo, solamente voy a poder hacer valer cuestiones de fondo en cuanto a la determinación pues de los impuestos, ¿no? Algunos de los elementos. Te da la facilidad, obviamente, de no garantizar el crédito fiscal con respecto a la garantía del interés fiscal. Por eso les digo, se vuelve así como que algo tentador para irse al juicio de resolución exclusiva de fondo. Si tú sabes que tienes un asunto donde tiene que ver con cosas de fondo, pues puedes agotar el juicio. Pero si tú dices, no tengo mucho de fondo, tengo que ponerle forma, pues no lo agotes. Por eso les digo, hay que evaluar cada caso en específico y ver si es recomendable agotarlo o no. En honor a la verdad, hasta este momento de que nació este tipo de juicio, hay que recordar que esta reforma fue en enero de 2017, estamos en febrero de 2021, ya han pasado 4 años, y en honor a la verdad, nosotros como firma no hemos presentado ningún juicio de resolución exclusiva de fondo, porque no se ha presentado el caso donde amerite presentarlo. Si lo hubiera, pues ya lo hubiésemos presentado, pero hasta este momento no hay ningún caso donde yo diga, pues sí me conviene irme, porque hay que evaluar, ¿verdad? Hay que evaluar si verdaderamente pues lo puedo hacer, ¿no? Entonces, aquí
una de las particularidades de este tipo de juicio es que se va a ventilar una parte oral. Hay una fijación de la litis dentro de los 20 días a la contestación de la demanda. Dentro de esos 20 litis, ¿qué creen? Esa fijación de la litis se desahogará de forma oral. Entonces ya vamos a tener que la oralidad como principio de los juicios, pues ya con esa partecita, ya podemos decir que la oralidad en los juicios en México, pues ya no solamente es de la materia penal, con la reforma de junio de 2008, en el que se nos dieron 8 años como transición para que entrara en vigor en toda la República Mexicana en el año 2016. Entonces ya tenemos en México juicios penales orales, civiles, familiares, mercantiles, laborales y fiscales. Es decir, la oralidad llegó para quedarse en las diferentes materias. Pero ahí está, va a haber una fijación de la litis dentro de los 20 días a la contestación a la demanda. ¿Cómo se desahogará? De forma oral. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Estamos en la 4, vamos a pasar a la 5. Entonces, ahí tenemos a manera de resumen los tipos de juicio que tenemos. En la vía sumaria, para créditos que no rebasen los 775,807 créditos por cuantía menores, vamos a ponerlo así, que no son muy representativos, que no violan el derecho humano de acceso a la justicia. No solamente en la materia fiscal es exclusivo este tipo de juicios, sino tenemos en varias materias juicios sumarios. ¿Qué significa sumarios? Pues que se acortan plazos, se reducen términos, pues ¿para qué? Pues ustedes saben que la carga de repente en los órganos jurisdiccionales, pues se cargan de expedientes. Entonces lo que necesitan es desahogar. Por esto también nace pues los mecanismos alternativos de solución de controversias, que finalmente el 17 constitucional en su quinto párrafo lo contempla como una forma de dirimir o solucionar conflictos, precisamente para no congestionar el aparato, ¿verdad? Que imparte justicia, los órganos jurisdiccionales, irse por una vía alterna donde no tengan que ir a un proceso y solucionar aquellos conflictos donde no haya necesidad de crear un expediente más, que finalmente lo que hace es una carga pues de trabajo y finalmente pues lo que se está retrasando es la impartición de justicia. Por eso es que se crean estos mecanismos de los juicios en la vía sumaria, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces es interesante esta modalidad. El juicio en la vía tradicional, que sigue siendo en papel, en línea, que es optativo, y aquí voy a compartir con ustedes unos acuerdos que son recientes. Y bueno, nada más hacía manera de antecedente, como una especie de recordatorio, cultura jurídica, un breviario jurídico. Ustedes recordarán, los que tenemos algunos años más, pues tenemos algunos antecedentes. Siempre lo digo a manera pues, de broma, pero con mucha verdad. Pues, por ejemplo, tenemos colegas que van egresando de la carrera, tendrán quizás 22, 23, 24, 25 años. Obviamente, pues le tocó un determinado tiempo, le tocó una época diferente a los que tenemos, por ejemplo, alrededor de 40 años, y también a los que tienen alrededor de 60 años. Son generaciones diferentes. Entonces, los que acaban de egresar de la carrera, pues ellos ya tomaron clases con buzón tributario. Ellos son de buzón tributario para acá. Ellos son de contabilidad electrónica para acá. De revisiones electrónicas. O sea, de alguna manera les tocó eso. Los FDIs, los timbrados. O sea, eso vieron, bueno, quiero pensar que con eso ya crecieron en la facultad. A diferencia de muchos que conocemos todavía aquellos formatos de las declaraciones de clientes y proveedores, donde estaban aquellos formatos 42, ¿no? Que había que llenar esa bendita declaración de 50 principales clientes, 50 principales proveedores, y si te equivocabas, así como que, híjole, volvía el corrector. O sea, si los muchachos nos escuchan hablar de eso,
para ellos es como una leyenda urbana, ¿no? Para ellos es como una leyenda urbana, o el formato 1D, ¿no? De pago provisional. O les digo a veces a algunos alumnos, para los que crecieron, por ejemplo, con el 5 de ley del IVA, 5D, que habla de que el pago del impuesto al valor agregado y del IVA, la determinación es mensual. Le digo, no siempre fue mensual, fue trimestral en su momento, y no solo trimestral, sino que ustedes recordarán que en algunos años, allá por el 2002 todavía, el IVA se provisionaba, ¿se acuerdan? Y trimestralmente, pero muchos de generaciones más para acá, pues ya crecieron con que el IVA es pago mensual, determinación mensual, la causación es mensual y es en base a flujos de efectivo, pero no siempre fue, y los ajustes semestrales, sí, claro. Entonces, exactamente, entonces vemos que cada generación es diferente. Entonces, los chavos pues obviamente que su generación pues creció con el iPad, el iPhone, el Bluetooth, o sea, no, habemos quienes todavía ocupamos la máquina eléctrica, la máquina de escribir para llenar nuestros formatos, y eso es como leyenda urbana para muchos. Entonces, esa lámina se trata de esto. Por ejemplo, la ley que regula el juicio, sí, muy bien, así es, Sergio, así es. Este, esta lámina precisamente es como un breviario nada más jurídico, en el sentido que la ley que regula el juicio contencioso administrativo, pues es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esa ley se publicó el 1 de diciembre de 2005, entró en vigor el 1 de enero de 2006, la última reforma fue del 27 de enero de 2017, que tiene que ver precisamente con el tema de el juicio de resolución exclusiva de fondo. Ese día se modificó esa ley y se modificó también el Código Fiscal. Aclaro, no estoy diciendo que en Código Fiscal haya sido la última modificación. Lo que estoy tratando de decir es que también ese mismo día se modifica el Código Fiscal, porque también en Código Fiscal tenemos un recurso de revocación exclusivo de fondo, con las mismas características que el juicio contencioso. Solamente se van a hacer valer conceptos que tengan o son relativos a los elementos del impuesto. Pero nada más lo puse aquí como una especie de recordatorio, porque antes, este es un breviario jurídico. Ustedes van a encontrar tesis aisladas o jurisprudencias, ya sea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del Poder Judicial de la Federación, donde hacen mención a un artículo 238 de Código Fiscal relativo al tipo de nulidad. Y van a decir, pero si el Código Fiscal nada más llega hasta el 202, ahora con lo de los esquemas reportables, antes llegaba hasta el 196. Entonces decían, pues, ¿de qué código me hablan? Porque el código fiscal llega al 196 y hay tesis que hablan del artículo 238 de código fiscal. Bueno, pues tiene que ver con un poquito de historia. Hay que hacer una interpretación histórica ahí a veces de algunos criterios o de algunas normas, porque en su momento pues fue legislación, fue normatividad vigente, obviamente pues ya quedó esa parte eliminada de código, se crea una nueva ley, pero antes todo el procedimiento estaba en código fiscal. Así como de repente usted va a un criterio de la octava época del Poder Judicial de la Federación y se encuentra uno con una tercera sala y dice, espérate, pero no que se supone que tenemos dos salas nada más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, pero en esos años, en esa época, pues teníamos tercera sala y cuarta sala. Hubo una reforma en 1994, iniciamos con, y tenemos lo que actualmente conocemos. Con eso inicia precisamente la novena época del Poder Judicial de la Federación, con dos salas, una primera sala y una segunda sala de la Suprema Corte, y pues en la 10ª época, pues es la que estamos, ¿no? Que fueron con motivo de las reformas de junio de 2011, en materia pues de impartición de justicia, que siempre se los digo a mis alumnos, alumno que no conozca la reforma de junio de 2011, de estudiante de Derecho,
pues tiene que regresarse porque es una reforma que fue un antes y un después. Todo lo que trajo, cambiamos de un control concentrado a un control difuso y otros temas que son bastante relevantes, pues para los que nos dedicamos a la materia jurídica, mayormente, que son los que están obligados. Y bueno, y estamos ahora pues en el umbral o en presencia con ese proyecto que se escucha, ¿verdad? De reformas al Poder Judicial, que hay quienes dicen que cuando se den esas reformas, pues estaríamos dando inicio pues a una decimoprimera época. Es interesante los temas jurídicos, pero bueno, vamos a continuar con mi lámina 6. Vean cómo esto es interesante. Esto lo bajé de la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque se desincorporan, tenemos más salas, eh, tenemos más salas especializadas en juicios en línea. Tenemos más salas. Es decir, ya la sala especializada en juicios en línea que teníamos en la Ciudad de México, que solamente era una, se va desincorporando de trabajo y se van aperturando nuevas salas regionales especializadas en juicios en línea. Y el primero lo tenemos el 14 de octubre de 2020. Esto es bastante reciente, ¿eh? Esto es de apenas de octubre para acá. Imagínense, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tiene 5 meses. Esto es bastante nuevo. Sale el acuerdo 42 diagonal 2020 que a partir del 14 de octubre se crean estas salas, se aperturan, iniciarán su operación, un juicio en línea versión 2 y se aperturan estas salas. Estas salas. A nosotros nos corresponde esta. Esa fue la primera, 14 de octubre, el 42. Luego tenemos esta, que es la 54, a partir de noviembre. Vean, la primera fue en octubre, la segunda fue en noviembre. Y aquí estamos nosotros. En el último punto se apertura Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa Enríquez, estado de Veracruz. Entonces, hoy en día nosotros ya tenemos una sala especializada para, si queremos irnos a un juicio en línea, que es optativo, ya tenemos que irnos a la Sala Regional del Golfo, obviamente especializada en juicios en línea. Aquí está. Entonces, ¿y desde cuándo fue esto? Desde el 11 de noviembre. Aquí está. Entonces, están desincorporando, si se dan cuenta, pues las salas, ¿no? Ahora, la sala especializada, la de México. Luego, el 9 de diciembre, se aperturan estas. La primera fue en octubre, la segunda en noviembre, la tercera en diciembre y hoy, que tenemos material actualizado, fíjense cómo es, ¿no? Y digo, lo comparto porque este es un aula virtual. Aquí no se trata de venir a impresionar a nadie, aquí se trata de compartir con los colegas y pues prácticamente ustedes escuchan y dicen, bueno, una perspectiva diferente y hay aprendizaje, ¿no? Entonces, les digo aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, vean, acuerdo 60, perdón, JGA 5 diagonal 2021. ¿Desde cuándo? 8 de febrero. ¿Hoy qué día es? 8 de febrero. Así que cada vez que uno imparte un material, ustedes saben, pues que hay que actualizarlo. La primera vez que di la charla esta, que fue hace 15 días, subí el material porque habían cambiado los límites de los salarios, el mínimo general y las sumas cambian. Entonces te cambian los límites. Lo modifiqué. Ahorita que iba a compartir el material, lo volví a modificar porque puse esta lámina que precisamente es del día de hoy. Y los que nos dedicamos pues a la docencia, a la academia, a los cursos, pues sabemos que la materia fiscal cambia de todos los días. Todos los días hay que estar checando el diario oficial de la Federación a ver qué se publica hoy, pues que tenga un impacto en la materia fiscal. Que un acuerdo, que un anexo, que una modificación, que lo otro, que aquello. Y ahorita con pandemia, pues los acuerdos que emite también
el Poder Judicial de la Federación. Entonces, aquí volví a subir el material, incluí esta diapositiva porque esto se publica hoy precisamente, hoy es 8 de febrero de 2021 y aquí tenemos las salas regionales que se incorporan, Hidalgo, Morelos, y aquí están. Vean, entonces, cómo nos actualizamos en materia fiscal, en materia contable, en materia jurídica, pues porque esto cambia día a día. Nosotros aquí en la firma tenemos un dicho entre los abogados, cuando sesionamos aquí, decimos que la noticia cambia minuto a minuto. ¿Y cómo está eso de que cambia minuto a minuto? Sí, de repente decimos, nos cayó un asunto en la firma y decimos, bueno, vamos a interponer el recurso de revocación y luego nos vamos al juicio contencioso administrativo. Luego decimos, no, ¿sabes qué? Ya cambiamos de estrategia. Vámonos directamente al juicio contencioso administrativo, ya no presentamos el recurso de revocación. Y luego decimos, no, ¿sabes qué? Vamos a darle otro enfoque. Entonces, ahí es donde vemos que pues la materia es de alguna manera la vamos actualizando minuto a minuto, que es lo que más conviene en la defensa, como en materia penal está esto de la teoría del caso, en el sentido de plantear, ¿verdad?, cuál va a ser la estrategia a seguir, pues no se aparta también la materia administrativa de decir, a ver, ¿qué recurso interpongo? ¿Qué vía agoto primero? ¿Qué hago valer? Si uno simplificado, si hago valer unos conceptos nada más y me reservo algunos para el juicio, si depende, si quiero la suspensión mediante el tiempo que se tramite el recurso de revocación, obtengo la suspensión, o sea, todo depende qué es lo que quiera hacer. Si la empresa ya está de salida, si la empresa, pues en estos tiempos pandémicos también está sobreviviendo, pues obviamente yo digo, no, pues hay que agotar el recurso, total, mientras dure, no hay que garantizar el interés fiscal. Entonces, depende, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiera? Pero bueno, ahí está. Entonces, la conclusión es que tenemos salas especializadas, ahí están los acuerdos. Nosotros, a partir de noviembre, aquí en Veracruz, nos corresponde la sala regional del Golfo. Ok, y seguimos avanzando. Ok, ¿qué es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Bueno, es un tribunal que depende del Poder Ejecutivo. Ese artículo 49 constitucional que nos dice que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, pues este tribunal pues depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial. Y bueno, ahí había hace algunos años, unas iniciativas de querer modificar para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya no dependiera más del Poder Ejecutivo, sino que dependiera del Poder Judicial. Bueno, eso es una cuestión, pues, político también, me queda claro, pero no nos habíamos quejado tanto en algunos años acerca de la emisión de las sentencias. Hoy pareciera, y digo, estos son comentarios personales, no los puedo justificar, son parte de la práctica que nos toca pues litigar, pero pues hoy parecieran los criterios de muchas salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues que están para llorar, ¿no? Me reservo algunos comentarios, pero por ejemplo les platico, me tocó ir a dar clases a la Libre de Derecho aquí en Chiapas y me tocó algunas alumnas que pertenecían al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y cuando estaba impartiendo la clase estaba pues mostrando, pues es maestría y de repente pues hay que tocar temas prácticos. Me queda claro que la academia debe estar acompañado también pues de litigio, ¿no? Lo práctico, ¿no? Es bonita la teoría, me encanta, pero pues se viste mejor un asunto cuando lo acompañas con la práctica, ¿no? A veces algunos alumnos desean incursionar y desean saber cómo te va en la práctica, qué haces valer, cómo responde, cómo contestan los tribunales, qué medios agotar. Y bueno, eso es lo interesante, eso es lo que hace interesante una cátedra de maestría. Y pues compartía con los alumnos algunos conceptos donde la sala regional del Golfo nos daban las nulidades,
y decían las chicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional Chiapas. Antes era Chiapas Tabasco, ahora es Chiapas. Y decía, aquí en esta sala no damos nulidades lisas y llanas. Digo, ¿cómo? Sí, dice, no, no damos nulidades lisas y llanas. A veces, si bien damos nulidades para efectos. Palabras de mis alumnas que trabajaban ahí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, a mí me da, pues, una idea, una idea de decir, cuando me caiga algún asunto de Tuzla, de Chiapas o de todo el estado de Chiapas que finalmente se tienen que litigar ahí, pues yo ya tengo, voy ya con la mentalidad de decir, ok, antes podría presentar el juicio en línea. Si yo sé que ya me dijeron y también de la experiencia que hemos tenido como firma, porque hemos, perdón, llevado algunos asuntos de Tuzla, de Chiapas, pues, y hemos litigado algunos en Chiapas y si hemos visto el criterio del tribunal, de la sala regional de Chiapas, pues a veces muy conservadores, muy ortodoxos, y ¿qué hemos decidido? Pues vámonos al juicio en línea, con sede en la Ciudad de México. Y tramitamos todos los asuntos, no nos los llevamos a la sala regional Chiapas, nos los llevábamos a la sala especializada en juicios en línea en la Ciudad de México. Pero ahora con la desincorporación, pues vamos a caer, esperemos que quienes integren las salas regionales en línea, pues sean magistrados, obviamente, espero ahí pues la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues abone algo ahí, que no sean magistrados que pertenezcan a la sala regional. Sería interesante, todavía estamos viendo esos temas, cómo se van a desahogar, pero lo que necesitamos son otros criterios, ¿estamos de acuerdo? Algunos dicen, no me consta, que dicen que muchos administradores jurídicos desconcentrados, hoy jurídicos, antes locales, el puesto superior que abarcaban el siguiente eran magistrados de las salas regionales. Eso no me consta, pero algo hay de cierto. Por eso es que muchos criterios a veces son bastante lesivos para el contribuyente. O lo que sí está bien claro es que hoy en la Corte tenemos dos ministros de la Suprema Corte, pues que han salido, pues ya saben de dónde, del SAT. Hoy tenemos dos ministros y antes había otro con una línea política que estuvo en las cuestiones de la Fiscalía, FGR y estas cuestiones, que ya no está, ¿verdad? Pero que finalmente habían salido del SAT. Hoy tenemos dos ministros en la Corte que no tuvieron carrera judicial, pero ese es otro tema, y que están en la Corte. Pero bueno, son cuestiones ahí que hay que ver que finalmente se comentan desde una perspectiva práctica de litigio. Ok, entonces, este es un tribunal administrativo que depende del Poder Ejecutivo, es un juicio administrativo de litis abierta, ya lo habíamos señalado, que es de litis abierta en cuanto a conceptos de impugnación, no así en cuanto a pruebas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es regido por un principio, el principio de litis abierta, que ya lo he venido explicando en la clase de hace 15 días, porque cada 15 días tenemos nuestra sesión, y habíamos dicho que nosotros podemos hacer valer, este tiene su fundamento en el artículo primero de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahí tiene su fundamento el principio de litis abierta. ¿Y qué significa? Que tú puedes hacer valer en la vía contenciosa conceptos de impugnación nuevos de los que hiciste valer en el recurso de revocación. Ejemplo, si hiciste valer 5 conceptos en el recurso de revocación, en el juicio contencioso puedes hacer valer 20, 30, 40, los que tú quieras. Obviamente, pues los que estén fundados en derecho, ¿verdad? Porque me queda claro que luego se hacen valer sendos conceptos de impugnación, pero muchos pues ya son desestimados, ya es deplorado derecho que ya no va a provocar una nulidad como tal. A lo mucho puede arañar una nulidad para efectos, pero no una nulidad lisillana. Entonces, por eso el abogado, el litigante, pues tiene que estar en constante estudio, analizando qué puede hacer valer, qué conceptos están siendo los ganadores,
pues hoy tenemos acceso pues a un mundo de información. Hoy los grupos de WhatsApp, ahora Telegram algunos, ¿verdad? Están saturados de información, que lo que necesitamos hoy es tiempo, ya no información. ¿Para qué? Pues para leer las 20 sentencias que todos los días nos comparten, ¿no? Algunos colegas. Entonces lo que se necesita hoy es tiempo para, pues, estudiar todas esas sentencias y ver por qué dieron esa sentencia, qué concepto se hicieron valer ahí o qué agravios, y dices, esto puede hacer valer. Entonces, mucha de la información que se comparte hay oro molido, entonces hay que detenerse de repente, hay que cambiarle al YouTube de la banda, y de repente hay que ponerle una pausa y pues ver a ver este criterio está interesante, pues para hacerlos valer. Los criterios que se publican cada viernes pues son interesantes porque finalmente pues ahí te va a dar el gane de algún asunto. Recientemente, precisamente el día viernes o jueves, no lo recuerdo, nos llegó una nulidad lisa y llana de una multa aquí de un cliente de la firma, con el criterio que salió no hace mucho tiempo del 40 del Código Fiscal, que tiene que ver con las medidas de apremio, que debe de fundar y motivar el orden que debe de seguir la autoridad. Entonces, por ahí nos cayó una nulidad lisa y llana, pues precisamente de los criterios que van saliendo, pues, recientemente. O sea, esos criterios uno los hace valer, pues, para obtener una resolución favorable. Esa es la intención, esa es la idea precisamente de estar actualizados y de tener precisamente, pues, estas sesiones en las aulas virtuales, compartiendo los demás colegas que también tienen pues tienen un dote, ¿verdad?, de conocimientos, y compartimos aquí y pues finalmente se abona a nuestra práctica profesional. Pero ahí está. Entonces, el juicio administrativo de litis abierta solamente opera en cuanto a conceptos de impugnación, no así en cuanto a pruebas, porque vimos aquella jurisprudencia de la segunda sala, la 73, diagonal 2013, en el sentido de que si tú pudiste o debiendo ofrecer las pruebas la fase administrativa durante la facultad de comprobación, o en su caso en el recurso de revocación no las aportaste, no se te posibilita o no hay una nueva posibilidad para aportarlas en juicio contencioso. Me queda claro que en el derecho hay excepciones. Esa es la regla general. Las excepciones, ¿cuáles son? Pues las pruebas que tienen que ver con aquellas que son las pruebas supervinientes, puede ser una de ellas, así es, las excepciones que están en el 123 y 130 precisamente, y las periciales también le podemos agregar. Es decir, las periciales las podemos aportar en juicio contencioso, sí, sí, sí podemos presentar pruebas periciales en juicio contencioso, obviamente de las que ya dejaron evidencia en la facultad de comprobación, en la etapa administrativa o en el recurso. Y por eso dice ahí, en cuanto a pruebas, una tachita. Obviamente tiene excepciones. Y en cuanto a conceptos de impugnación, pues sí se pueden hacer valer sin importar el número de conceptos de impugnación. Bueno, mis queridos amigos, tengo una reunión a las 12 del día y son 11:56. Empecé temprano, casi a mi hora. Entonces, voy a dejar hasta aquí pues la sesión del día de hoy y la continuaré en 15 días. Comentaba con ustedes que pues prácticamente voy agotando mi material poco a poco. Yo lo veo desde la perspectiva que es un aula virtual y podemos comentar estos temas, que no es necesario llevarlos con prisa, y pues van saliendo cosas, ¿no? Vamos compartiendo y pues es un gustazo, como cada 15 días, saludarlos. Agradezco aquí a mi amigo Miguel Chanlati y a todos los que integran esta barra de actualizándome.com, esta aula virtual. También sigo las sesiones de cada uno y pues prácticamente son muy enriquecedoras todos los comentarios que hacen. Y bueno, estimados, estamos al pendiente, también a los que nos siguen por Facebook. Mi estimado, estoy a tus órdenes. Salvador. Listo.
Ok, muchas gracias. Entonces, nos saludamos en 15 días, estamos pendientes y saludos. ¿Sale? Saludos, saludos a todos. Gracias. Bueno, amigos del Facebook, los saludo. Hace un momento compartí pues mi charla, ¿verdad? Que llevo con actualizandome.com como cada 15 días. Y bueno, vamos a compartir cada, cada 15 días estos temas. Y bueno, saludos a todos los que nos siguieron, a todos los que estuvieron ahí presentes de manera simultánea, pues para eso es el conocimiento, ¿no? Para compartirlo. Me da mucho gusto saludarlos, sigan cuidándose. Saludos a todos mis amigos, colegas, estamos pendientes y hasta la próxima.